¡Ya no sirves! «¡Ya no sirves!», se burlaron del anciano mientras barría el suelo del taller. Decían que su tiempo había pasado, que ya no entendía las máquinas modernas. Pero cuando el motor más caro de la fábrica se detuvo, aquel hombre humillado hizo en minutos lo que ningún ingeniero logró en días. El sol caía sobre los galpones metálicos de la Industrias Vargas Anijos, tiñendo de cobre las láminas de acero que cubrían el techo. El aire olía a aceite, a polvo y a cansancio. A unos metros del portón principal, un hombre de 70 años ajustó con torpeza la correa de su vieja mochila. Su camisa, recién planchada, contrastaba con las manos curtidas que parecían haber sostenido herramientas toda una vida. Don Aurelio Vargas respiró hondo antes de entrar. Habían pasado más de 15 años desde la última vez que pisó una fábrica. No temía al trabajo, sino al juicio de los ojos jóvenes que lo mirarían como si fuera un mueble viejo. Aún así, sus pasos eran firmes. Llevaba en una carpeta los documentos que había preparado con meticuloso cuidado la noche anterior. Certificados, referencias y una hoja de vida que apenas lograba resumir 5 décadas de experiencia. Era su primer día como auxiliar de mantenimiento. Un título modesto para un hombre que alguna vez fue leyenda entre motores. «Documentos», murmuró el guardia sin levantar la vista. Aurelio extendió su credencial con una sonrisa. El hombre estampó un sello sin siquiera mirarlo y le indicó el camino. El corredor era largo, resonante, lleno del eco metálico de las máquinas. A medida que avanzaba, Aurelio reconocía modelos, marcas y sonidos que le eran tan familiares como el pulso de su propio corazón. Una voz joven interrumpió su contemplación. «Usted debe ser el nuevo auxiliar». Aurelio se giró. Frente a él, un joven de unos 30 años sostenía un tablet y una expresión de impaciencia. «Sí, señor. Aurelio Vargas». «Bruno Morales», respondió el ingeniero jefe sin disimular su prisa. «Seré su supervisor». Bruno apenas le estrechó la mano. «Voy a ser directo», dijo mientras caminaban. «Aquí trabajamos con tecnología de punta. Todo está digitalizado. Espero que pueda seguir el ritmo». Aurelio sonrió con serenidad. «Haré lo mejor que pueda». Pero la frase cayó como una piedra al suelo. Bruno ya no lo escuchaba. Al llegar al taller central, 3 jóvenes ingenieros conversaban alrededor de una mesa con planos y pantallas táctiles. «Compañeros», anunció Bruno, «este es el nuevo auxiliar». «¿Auxiliar?», rió uno de ellos, Mateo Rivas, de cabello engominado. Por su edad pensé que venía como consultor senior. Los demás rieron. Gabriel Torres, alto y bromista, agregó: «Espero que no le moleste el polvo, don. Aquí trabajamos rápido». Y el tercero, Leonardo Fuentes, más callado pero con una sonrisa arrogante, comentó: «Solo espero que no se nos duerma antes del almuerzo». Las carcajadas se mezclaron con el ruido de las máquinas. Aurelio agachó la cabeza con dignidad. «Puedo trabajar», respondió tranquilo. «Perfecto», dijo Bruno, incómodo ante la crueldad de sus colegas. «Acompáñeme. Le mostraré el área de limpieza y orden». Un armario lleno de escobas y paños lo esperaba al fondo del galpón. Su trabajo es mantener todo esto limpio. Los ingenieros no pueden perder tiempo buscando herramientas o esquivando suciedad. ¿Entendido? Aurelio asintió. «Entendido». Tomó la escoba con calma, como quien toma un instrumento sagrado. Cada movimiento suyo era meticuloso, silencioso, respetuoso del entorno. Mientras barría, escuchaba fragmentos de conversaciones técnicas que lo hacían sonreír por dentro. Hablaban de calibraciones, de válvulas, de software, de cosas que él conocía mejor que ninguno de ellos. Pasó cerca de la mesa de Mateo, que alzó la voz con ironía. «Cuidado, don, esa pieza vale más que su salario de un año». Aurelio miró la pieza, reconoció un montaje incorrecto y quiso advertirlo, pero calló. ¿Quién escucharía al viejo del trapeador? El día se arrastró lento. En el comedor comió solo, observando desde lejos cómo los ingenieros reían entre ellos.
Mientras tanto, en su mente, un pensamiento ardía. Algún día verán que aún sirvo, que no olvidé nada. Esa noche, en su pequeña casa a las afueras de la ciudad, Aurelio se sentó frente a una fotografía amarillenta. En ella, un joven sonriente, cubierto de grasa, posaba junto a un motor monumental. «Míranos, Elena», susurró a la foto de su difunta esposa. «¿Quién diría que terminaría barriendo pisos?». Pasó el dedo por el cristal. «Pero aún tengo algo que demostrar, aunque sea por ti». Mientras afuera la lluvia golpeaba el tejado, una chispa vieja comenzó a despertar dentro de él. La chispa del ingeniero que alguna vez salvó fábricas enteras solo con su intuición. Y aunque el mundo lo hubiera olvidado, él no se había olvidado de los motores. «Dime, ¿desde dónde nos escuchas hoy? Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias». El amanecer siguiente se filtró por los ventanales del taller como una luz cansada, atravesando el polvo suspendido en el aire. Aurelio llegó temprano mucho antes que los demás. La costumbre del oficio nunca se había ido. Revisar el entorno, oler el aire, escuchar el lenguaje de las máquinas. Para él, cada motor tenía su respiración, su ritmo, su humor. Y aquel día, algo en el sonido general de la fábrica le pareció distinto, más pesado, más tenso. El murmullo de las conversaciones no tardó en confirmarlo. «¡Se detuvo la línea principal!», gritó un operario corriendo. «El motor central se apagó». Aurelio dejó la escoba apoyada contra la pared, caminó hasta el corazón del galpón, donde una multitud comenzaba a reunirse. En el centro, una enorme máquina de acero reluciente reposaba inmóvil, como una bestia dormida. El ruido constante de la producción había desaparecido y en su lugar solo quedaba un silencio espeso, cargado de miedo. Bruno Morales, el ingeniero jefe, hablaba por teléfono con el ceño fruncido. «Sí, señor, lo sé. La producción está completamente parada». Hizo una pausa larga. «Entiendo las pérdidas, pero estamos haciendo todo lo posible». A su alrededor, Mateo, Gabriel y Leonardo revisaban los paneles de control con expresiones cada vez más pálidas. Pantallas con números parpadeantes, gráficos de presión, alertas rojas y ninguna respuesta. «¿Intentaste reiniciarlo?», preguntó Gabriel. «¡Claro que sí!», gruñó Leonardo, golpeando una de las consolas. «El sistema no responde. Algo se quemó en el circuito o hay una falla mecánica que no detectamos». El pánico se extendía como un incendio invisible. En la planta, los trabajadores se miraban con angustia. Cada minuto sin producir equivalía a miles de dólares perdidos. Aurelio observaba desde un rincón, fingiendo ordenar herramientas, pero sus ojos veteranos ya analizaban cada detalle. El olor a aceite recalentado, el rastro oscuro bajo la válvula de presión, el sonido irregular del último intento de arranque. Sabía exactamente qué pasaba, pero también sabía que nadie le preguntaría. «Llama al servicio técnico», ordenó Bruno crispado. «No importa cuánto cueste, solo que lleguen rápido». «Ya los llamé», respondió Mateo con voz temblorosa. «Dijeron que no pueden venir hasta mañana. Las piezas están en Sao Paulo o en otro país, no sé». El rostro de Bruno se desfiguró de frustración. «No puede ser. No podemos esperar hasta mañana. El director nos despedirá a todos». El sudor corría por la frente de los ingenieros, mientras los operarios murmuraban al fondo. Aurelio apretó los labios. El problema no estaba en las piezas. Era algo más simple, tan simple que dolía verlo. Guardó silencio, tomó su trapo y continuó limpiando una mesa cercana fingiendo desinterés, aunque cada fibra de su cuerpo ardía por intervenir. Horas después, el ambiente se había vuelto insoportable. El ruido metálico había sido reemplazado por suspiros, teléfonos sonando, órdenes cruzadas y el zumbido de la impotencia. El motor permanecía quieto, enorme, inútil, como un corazón detenido. Bruno caminaba de un lado a otro, repitiendo los mismos intentos. Reiniciar el sistema,
recalibrar los sensores, revisar los cables. Nada funcionaba. Aurelio escuchó a dos obreros veteranos hablar en voz baja cerca de la entrada. «Gastan millones en consultores y ni siquiera preguntan a los viejos que trabajamos aquí», dijo uno. «Sí», respondió el otro. «Hace años pasó algo parecido. Fue un técnico mayor el que lo resolvió en minutos, pero ya se jubiló. Nadie lo recuerda». Aurelio sonrió apenas. «Nadie lo recuerda», pensó. «Eso siempre cambia cuando las máquinas dejan de hablarles». Se acercó despacio, con la escoba en la mano, fingiendo barrer el polvo cerca del motor. «¿Puedo hacer una pregunta?», dijo con voz serena. Los dos obreros se giraron, sorprendidos. «Claro, don Aurelio», respondió uno. «¿Han pensado que tal vez el problema no esté en el sistema eléctrico?», preguntó el anciano, mirando la base del motor. El otro frunció el ceño. «Los ingenieros ya lo revisaron todo, dicen que es electrónico». «A veces», replicó Aurelio con un brillo tranquilo en los ojos, «los motores no hablan con los manuales, sino con quien los escucha». Hubo un silencio breve. El más viejo de los obreros sonrió. «¿Usted entiende de motores?». Aurelio bajó la mirada. «Un poco. ¿Quiere echarle un vistazo?», dijo el otro con media sonrisa, como si le ofreciera un secreto. Aurelio dejó la escoba en un rincón. Avanzó hasta la máquina y apoyó la mano sobre el metal. Estaba tibio todavía, no muerto. Cerró los ojos un instante. Escuchó, o más bien, sintió. El aire tenía ese aroma inconfundible de aceite quemado por fricción y no por combustión. El motor no había fallado por piezas ni por circuitos. Era un problema de calibración, de alimentación, una tontería que cualquiera con experiencia habría notado. Después de unos segundos, sonrió. «Ya sé lo que tiene». Los dos obreros se miraron incrédulos. «¿De verdad?». «Sí, pero necesitaré unas cuantas herramientas y un poco de silencio». «Díganos qué necesita don Aurelio». Uno de ellos corrió a buscar una caja de llaves inglesas. El anciano dudó. «Si hago esto sin permiso, me despedirán». El obrero se encogió de hombros. «Y si no lo hace, todos nos quedaremos sin trabajo igual». Aurelio soltó una risa leve, cansada. «Entonces vale la pena intentarlo». Cuando se marchó esa noche, el cielo estaba cubierto y la ciudad olía a lluvia. Caminó despacio, con las manos en los bolsillos y una vieja certeza latiendo en el pecho. Mañana sería distinto. Mañana aquel motor hablaría de nuevo y nadie olvidaría su nombre. El día amaneció cubierto de nubes bajas. El viento arrastraba el olor metálico de la fábrica y un zumbido de preocupación flotaba en el aire incluso antes de que los portones se abrieran. Aurelio Vargas llegó una hora antes del turno. Caminó entre las sombras del galpón vacío, dejando que el eco de sus pasos lo guiara hasta la máquina detenida. Allí estaba el gigante de acero, silencioso, inmóvil, un motor que había costado más que todos los sueldos del año, el orgullo de la empresa, convertido en un monstruo dormido. Aurelio colocó su caja de herramientas sobre una mesa lateral. Las había traído desde su casa, instrumentos antiguos, algunos fabricados por él mismo, con mangos de madera gastada y marcas de uso que contaban historias. «Vamos a ver si aún entiendes mi lenguaje», susurró al motor con una ternura que rozaba la nostalgia. Pasó la palma sobre la superficie metálica, deteniéndose en una pequeña grieta apenas visible. Luego se inclinó, olfateó el aire y tocó el aceite con las yemas de los dedos. El olor era claro, lubricación mal calibrada, un problema simple pero invisible para quienes solo confiaban en los manuales digitales. El sonido de pasos interrumpió su concentración. «¿Qué está haciendo aquí tan temprano?», preguntó una voz áspera detrás de él. Era Joaquín, uno de los obreros veteranos. «Quería revisar algo», respondió Aurelio sin apartar la vista del motor. «¿Va a intentarlo entonces?». «Voy a escucharlo», dijo el anciano, y esa frase bastó para que el otro entendiera. Minutos después, llegó Sebastián, otro operario viejo cargando un termo de café. «¿De verdad cree que puede hacerlo, don Aurelio?».
El anciano lo miró con serenidad. No lo sé. Pero si no lo intento, nadie sabrá que todavía puedo. Ambos hombres lo observaron mientras abría la tapa de la cámara principal. El sonido del metal al aflojarse fue como un suspiro antiguo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción contenida. En ese instante recordó su juventud, los días en que los directores industriales lo llamaban el genio del acero, cuando su nombre aparecía en revistas técnicas y su foto colgaba en talleres extranjeros. Recordó a Elena, su esposa, sentada en la ventana esperándolo hasta la madrugada, mientras él volvía empapado de grasa y orgullo. Pero ese hombre había desaparecido, o eso creían los demás. A las 7 en punto, la fábrica se llenó de ruido humano, pasos apresurados, murmullos, órdenes cruzadas. El rumor se propagó como pólvora. El viejo está revisando el motor. Bruno Morales entró furioso. «Señor Vargas, ¿qué cree que está haciendo?» Aurelio levantó la mirada sereno. «Solo observando nada. Ese motor cuesta millones. No puede tocarlo sin autorización». «Entonces no lo tocaré», respondió Aurelio con calma. «Solo dígales a sus ingenieros que busquen donde no miraron ayer. El problema no está en los circuitos, sino aquí», señaló una sección lateral del motor. «Es calibración, no falla electrónica». Bruno lo observó con incredulidad. «¿Y cómo lo sabe?» Aurelio se encogió de hombros. «Los motores hablan, ingeniero. Solo hay que tener paciencia para oírlos». Bruno no contestó. Dio media vuelta, molesto, pero algo en la seguridad del anciano lo dejó inquieto. A las 8:30 llegaron los consultores externos, 4 hombres trajeados, portando maletines de aluminio y expresiones de superioridad. Uno de ellos, de cabello perfectamente peinado y lentes de marca, se presentó con voz impostada. «Rodrigo Méndez. Fui llamado para resolver su pequeña crisis. Los empleados se apartaron con respeto reverencial». Bruno suspiró aliviado. «Gracias por venir, señor Méndez. La empresa entera depende de ustedes». Rodrigo sonrió con suficiencia. «En 2 horas tendrán el motor funcionando. Ya hemos visto casos similares. Montaron equipos alrededor del motor, laptops, sensores, pantallas digitales que emitían pitidos constantes. El espectáculo era impresionante, pero improductivo. Aurelio los observaba desde lejos, apoyado en su escoba, con la paciencia de quien ya había visto esa escena demasiadas veces. Durante horas, los consultores midieron voltajes, revisaron conexiones, ejecutaron diagnósticos complejos. «El sistema eléctrico está estable», dijo uno. «Y el hidráulico también», añadió otro. Rodrigo frunció el ceño. «Entonces debe ser el software. Reinicien el módulo principal». Nada. El motor seguía muerto. A media tarde, los rostros de los expertos comenzaron a perder color. Bruno sudaba. Mateo discutía con Gabriel. Leonardo revisaba los planos con desesperación. «Esto es una locura», murmuró el ingeniero jefe. «Ni siquiera los consultores lo entienden». Rodrigo se quitó los lentes, visiblemente molesto. «El problema es más complejo de lo que pensábamos. Necesitaremos equipos adicionales. Volveremos mañana». El silencio cayó como un peso de plomo. Bruno cerró los ojos un instante. «Mañana será tarde», murmuró. Los consultores se marcharon entre murmullos, dejando tras ellos el olor a perfume caro y derrota. Los obreros los miraron alejarse, incrédulos. Y Aurelio, desde el fondo, pronunció apenas unas palabras. «No necesitan más máquinas, solo manos que sepan sentir el acero». Sebastián lo escuchó y se acercó despacio. «¿De verdad puede arreglarlo?» «Sí, pero si lo hago sin permiso, me echarán». «Entonces hágalo antes de que amanezca. Si falla, nadie lo sabrá. Pero si tiene razón, todos lo verán». Aurelio respiró hondo. «Entonces, mañana al amanecer, sabrán si este viejo aún sirve». Esa noche, al llegar a su casa, encendió una lámpara sobre el viejo baúl de madera donde guardaba sus herramientas especiales. Abrió la tapa con cuidado.
Dentro, un brillo metálico lo recibió como un saludo de viejos amigos. Sacó una llave inglesa oxidada, su favorita, la misma con la que había salvado fábricas enteras en su juventud. «Mañana volveremos a hablar, compañero», susurró. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, el anciano se preparó para el día que lo haría renacer, o lo hundiría para siempre. La madrugada llegó con un silencio denso, de esos que parecen contener una promesa. El cielo todavía estaba gris cuando Aurelio Vargas empujó la reja de la fábrica y entró. El vigilante, medio dormido, lo miró sin curiosidad. El viejo venía temprano todos los días, pero aquella vez no traía la escoba sobre el hombro. Traía una caja de herramientas de otro tiempo, pesada, de metal pulido y bordes abollados. Avanzó por los pasillos vacíos con paso decidido. El eco de sus botas resonaba contra las paredes de concreto y cada golpe era un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer, una locura o un milagro. Cuando llegó al corazón del taller, el motor inmóvil lo esperaba, envuelto en penumbra y polvo. La bestia dormía, pero no estaba muerta. Aurelio lo sabía. Dejó la caja sobre una mesa y la abrió con cuidado. El olor a metal antiguo, a grasa seca y a recuerdos llenó el aire. Dentro había herramientas que ningún ingeniero joven reconocería, calibradores artesanales, una llave inglesa con el mango desgastado por décadas de uso, una pequeña linterna de vidrio grueso y un medidor analógico con el cristal rajado. Cada una de ellas guardaba un fragmento de su vida. «Buenos días, viejo amigo», susurró al motor, acariciando el acero con la punta de los dedos. «Vamos a recordarle a estos muchachos cómo se escucha un corazón de verdad». Mientras el amanecer asomaba, Joaquín y Sebastián aparecieron en la puerta. «¿Está seguro de lo que van a hacer, don Aurelio?», preguntó Sebastián, sujetando un termo de café. «Seguridad nunca tuve», respondió el anciano con una sonrisa, «pero siempre tuve fe». «Trajimos lo que pidió», añadió Joaquín, dejando sobre la mesa una caja con tornillos, guantes y aceite limpio. «Nadie más ha llegado todavía». «Perfecto», dijo Aurelio encendiendo la linterna. «Tenemos una hora antes de que aparezcan los demás». Se arrodilló junto al motor y comenzó a desmontar las cubiertas laterales. Sus movimientos eran lentos pero precisos. No había duda en sus manos, solo la tranquilidad de quien conoce el camino a ciegas. El ruido de las piezas al soltarse era como una música vieja que nadie más recordaba. Joaquín lo observaba en silencio. «¿Hace cuánto no hacía esto, don Aurelio?». El anciano detuvo un segundo su trabajo, con la mirada perdida. «Desde antes de que el mundo creyera que ya no servía». La luz del sol empezaba a filtrarse entre las vigas del techo cuando el primer grupo de trabajadores entró. Al ver al viejo arrodillado frente al motor, algunos se detuvieron, confundidos. Otros se quedaron observando desde lejos sin atreverse a interrumpir. Mateo Rivas, con su habitual arrogancia juvenil, fue el primero en romper el silencio. «¿Qué hace este señor aquí?», preguntó cruzándose de brazos. «Esto no es un taller mecánico de barrio». «Déjelo, Mateo», intervino Joaquín. «El don está revisando algo». «¿Revisando?», rió con desprecio. «¿Con esas herramientas prehistóricas? Vamos, esto es una planta moderna». Aurelio levantó la cabeza con calma. «Hijo, los motores siguen siendo motores, aunque los disfracen de computadoras». La frase, dicha con serenidad, cortó el aire como una cuchilla. Mateo se quedó mudo, pero su mirada seguía llena de desdén. Bruno Morales, el ingeniero jefe, apareció entonces con el rostro demacrado por el insomnio. Había pasado la noche entera negociando con la dirección, rogando por tiempo. «¡Vargas!», exclamó al verlo. «Le dije que no tocara ese motor». «No lo toqué, señor», respondió el anciano. «Solo lo estoy escuchando». Bruno lo observó con exasperación. «Por favor, no necesitamos distracciones. Los consultores vienen en camino y...» «¿Consultores?», lo interrumpió Aurelio, levantándose despacio. «Esos hombres no escuchan el acero, solo los números de sus pantallas». Bruno frunció el ceño. «Y usted sí lo escucha». «Toda mi vida»,
respondió con una calma que desarmaba. El ingeniero quiso replicar, pero entonces el motor tosió. Un ruido breve, casi imperceptible, pero suficiente para que todos se quedaran inmóviles. Aurelio giró una válvula y el sonido cesó. ¿Lo oyó?, preguntó con un brillo en los ojos. Está vivo, solo mal alimentado. Bruno abrió la boca, sin palabras. ¿Qué quiere decir? Que alguien ajustó mal la calibración del sistema de combustión. La mezcla está desequilibrada y eso bloquea la ignición. Si lo dejo así, el motor terminará fundiéndose. ¿Y cómo puedes saberlo sin medir nada?, preguntó Mateo, desafiante. Aurelio lo miró con ternura, casi con compasión. Porque el olor, el color del aceite y el ritmo del metal lo dicen todo. Solo hay que dejar que hable. Sebastián sonrió. Se lo dije, ingeniero, los motores le hablan de verdad. Bruno respiró hondo. Bien, dijo finalmente. Si está tan seguro, haga su intento. Pero si falla, no se preocupe, lo interrumpió Aurelio. No tengo nada que perder. Durante los minutos siguientes, el silencio se volvió absoluto. Aurelio trabajaba con precisión quirúrgica. Cambiaba piezas, ajustaba válvulas, limpiaba residuos, apretaba tornillos con la delicadeza de un cirujano que opera un corazón. Sus movimientos no eran los de un improvisado, eran los de alguien que había nacido para eso. Cada chasquido del metal, cada giro exacto de la llave inglesa era una respuesta a un lenguaje que solo él comprendía. A su alrededor, los obreros miraban boquiabiertos. Mateo, Gabriel y Leonardo, que al principio observaban con burla, comenzaron a inclinarse hacia adelante sin poder evitarlo. El anciano parecía poseído por una sabiduría silenciosa que trascendía cualquier título universitario. El aire se llenó del sonido de su respiración pausada y del aroma familiar del aceite nuevo. Cuando terminó, se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo gris. «Listo», dijo con sencillez. Bruno lo miró incrédulo. «¿Listo? ¿En 20 minutos?» «Sí. Ahora enciéndalo». El ingeniero dudó. Todos lo observaban. Bruno tragó saliva y presionó el botón de arranque. Durante unos segundos, nada. El silencio era tan tenso que se oía el corazón de los presentes. Entonces, el motor despertó, primero con un rugido grave, luego con un ronroneo firme, constante, perfecto. El piso vibró bajo los pies de los obreros. Las luces del panel se encendieron una tras otra. El gigante había vuelto a la vida. La reacción fue inmediata. Gritos, aplausos, lágrimas. Los trabajadores se abrazaban. Algunos reían, otros lloraban. Bruno se quedó inmóvil, con los ojos húmedos. Mateo no podía creerlo. «Es imposible», murmuró. «Solo si olvidas lo esencial», respondió Aurelio. «Las máquinas no necesitan milagros, solo respeto». Los obreros rompieron en aplausos. Bruno se acercó y por primera vez le tendió la mano. «Señor Vargas, no sé qué decir». «No diga nada», respondió el anciano. «Solo escuche». El sonido del motor llenó el galpón, poderoso y armonioso, como una orquesta de acero. Era la música de su redención. Pero mientras todos celebraban, Aurelio permaneció en silencio. Sabía que aquello era solo el comienzo, porque en cuestión de minutos los consultores llegarían. Y cuando vieran que el limpiador había hecho lo que ellos no pudieron, la verdadera batalla recién empezaría. El rugido del motor seguía resonando como un eco de triunfo dentro del galpón. Las máquinas auxiliares volvieron a encenderse una a una. Las luces del panel recuperaron su color azul constante y el aire se llenó del olor familiar a progreso y metal caliente. Por primera vez en días, la fábrica volvía a respirar. Los obreros se miraban entre ellos sin entender lo que acababan de presenciar. Nadie podía explicarlo. El anciano que hasta ayer barría el suelo había resucitado el corazón de la planta como si nada. Algunos reían, otros simplemente lo observaban con una mezcla de respeto y asombro. Aurelio, en cambio, no sonreía.
Sus ojos estaban fijos en el motor, como si temiera que aquel milagro pudiera desvanecerse si se distraía demasiado pronto. Sabía que la verdadera prueba aún no había llegado, porque el sonido de ruedas sobre el concreto se escuchó en la entrada. Un coche negro, reluciente, se detuvo frente al portón. De él descendieron 3 hombres y una mujer vestidos con trajes impecables. Eran los consultores. El primero en entrar fue Rodrigo Méndez, el líder del grupo, con sus lentes oscuros y una sonrisa falsa que pretendía autoridad. A su lado caminaban Lucía Robledo, joven ingeniera de diagnóstico, Hernán Suárez, técnico electrónico, y Carlos Pinto, especialista en software industrial. Todos traían maletines metálicos y la misma expresión de superioridad. Cuando cruzaron el umbral y vieron el motor funcionando, se detuvieron en seco. Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó mirando a Bruno Morales. Bruno, todavía con el rostro iluminado por la euforia, se volvió hacia él. «Lo logramos, señor Méndez. El motor está operativo». «¿Lo lograron?», repitió Rodrigo lentamente. «¿Cómo que lo lograron? ¿Quién lo hizo?». Bruno titubeó un instante. Miró a Aurelio, que seguía allí, limpiándose las manos con un trapo gris. El silencio fue suficiente. Rodrigo siguió la dirección de su mirada y lo vio. Un hombre viejo, de uniforme azul, con la espalda recta y los ojos tranquilos. «¿Ese hombre?», preguntó con incredulidad. «¿Él tocó el motor?». Bruno intentó suavizar la situación. «Bueno, digamos que ayudó a identificar el problema». «¿Ayudó?», repitió Rodrigo soltando una carcajada seca. «¿Me está diciendo que un limpiador arregló lo que nuestros equipos no pudieron diagnosticar?». Lucía, la única mujer del grupo, se adelantó. Su tono fue más curioso que arrogante. «¿De verdad fue usted quien lo reparó?». Aurelio levantó la vista y respondió con serenidad. «No lo reparé, solo lo escuché hablar». Los consultores se miraron entre sí, desconcertados. Hernán bufó. «Qué poético». «Pero aquí no trabajamos con metáforas, viejo. Ni falta que hace», contestó Aurelio sin alterarse. «El acero también entiende el lenguaje del respeto». La respuesta generó un murmullo entre los obreros. Rodrigo sintió que perdía autoridad. Dio un paso adelante. «¿Y qué exactamente hizo usted?». «Ajusté lo que ustedes pasaron por alto», respondió Aurelio, con un dejo de tristeza en la voz. La calibración de la mezcla de aceite y presión estaba fuera de rango. No era un problema electrónico, sino humano. «Eso es imposible», exclamó Hernán. «Revisamos cada parámetro del sistema». «Sí, pero lo hicieron desde una computadora», replicó el anciano. «Y el oído humano todavía detecta lo que los algoritmos no escuchan». El aire se volvió tenso. Rodrigo cruzó los brazos. «Muy bien, señor. ¿Cómo dijo que se llama?». «Vargas. Aurelio Vargas». «Pues, señor Vargas, no sé qué clase de suerte tuvo, pero en una planta de esta magnitud no se improvisa. Si realmente sabe lo que hizo, podrá repetirlo». «No fue suerte», respondió Aurelio, mirándolo fijamente. «Fue experiencia». Rodrigo sonrió con desdén. «Entonces, demuéstrelo». Bruno intervino, incómodo. «Por favor, no es necesario». «Sí lo es», replicó Rodrigo. «No puedo permitir que un empleado sin acreditación toque maquinaria crítica sin verificación». Lucía observaba la escena en silencio. Había algo en la forma en que el anciano se movía, en la precisión de su lenguaje corporal, que la intrigaba. No había soberbia en él, solo convicción. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Aurelio, sin apartar la mirada de Rodrigo. «Vamos a apagar el sistema auxiliar. Si de verdad entiende lo que hace, tendrá que reiniciar manualmente los niveles de presión para que el motor vuelva a sincronizarse». «Perfecto», dijo el viejo. «Hágalo». Rodrigo asintió a Hernán, que presionó un botón. El zumbido del motor disminuyó lentamente hasta detenerse. El galpón entero contuvo la respiración. Aurelio se acercó con paso firme. Tomó una pequeña herramienta de su caja, una especie de calibrador antiguo con manija de madera, y la colocó junto a una válvula.
Sus dedos temblaban apenas, pero sus ojos brillaban con concentración pura. Giró una tuerca, ajustó una compuerta y colocó la palma sobre la superficie para sentir la vibración residual. Luego se inclinó y susurró, como si hablara con un viejo amigo. «Despierta, que aún nos queda trabajo». Presionó el control principal. El motor volvió a rugir, con un sonido aún más limpio, más estable que antes. Las luces se alinearon en perfecta sincronía. El aire vibró. No había error. Era perfección mecánica pura. Rodrigo se quedó inmóvil. Lucía abrió los ojos con asombro. Hernán retrocedió un paso. El único sonido que se oía era el compás armónico del motor, latiendo como un corazón nuevo. Los obreros comenzaron a aplaudir, primero tímidos, luego con fuerza. Los ingenieros jóvenes también, sin poder evitarlo. Bruno se llevó una mano al rostro entre orgullo y culpa. Había dudado del hombre que acababa de salvar su empleo y la reputación de toda la planta. Aurelio no levantó los brazos ni sonrió. Solo se apartó, limpió la grasa de sus manos y dijo en voz baja, «Ya está, ahora el resto depende de ustedes». Lucía fue la única en acercarse. «¿Dónde aprendió todo eso?» «Escuchando», respondió Aurelio, «y equivocándome más veces de las que ustedes imaginan». Rodrigo apretó los dientes. «Esto no se queda así. Hablaré con la dirección. Nadie puede intervenir en nuestros equipos sin permiso». «Entonces dígales», replicó Aurelio sin alterarse, «que un viejo sin título salvó la empresa mientras ustedes hacían diagnósticos en PowerPoint». El galpón estalló en carcajadas y aplausos. Rodrigo se puso rojo. Lucía intentó disimular una sonrisa. Bruno, con la voz entrecortada, dijo, «Don Aurelio, no sé cómo agradecerle». El anciano lo miró con calma. «No me agradezca, solo prometa una cosa». «¿Cuál?» «Que la próxima vez que un hombre viejo entre por esa puerta, no lo midan por sus arrugas, sino por lo que sus manos aún pueden hacer». Bruno asintió conmovido, y mientras todos lo observaban, Aurelio tomó su caja de herramientas, la cerró con un clic metálico y se alejó despacio, caminando entre las máquinas que ahora rugían como si lo despidieran. En la oficina principal, minutos después, Rodrigo levantó el teléfono. «Señor director, tenemos un problema», dijo con voz fría. El conserje reparó el motor. Una pausa larga. «Sí, lo oyó bien. Un conserje». Otra pausa. «No, no lo invento. Pero si esto sale a la prensa, su reputación y la mía estarán en riesgo». Lucía lo escuchaba desde la puerta. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban temor. Reflejaban admiración, porque por primera vez en su carrera había visto algo que ningún manual podía enseñar, la sabiduría invisible de un hombre que el mundo ya había dado por terminado. La fábrica no había estado tan viva en meses. El motor principal rugía con precisión milimétrica. Los operarios corrían de un lado a otro, restableciendo la producción, y una corriente de alivio recorría los pasillos, como si alguien hubiese quitado un peso invisible de los hombros de todos. Pero en medio de esa euforia, una sombra crecía, la sombra del ego herido. En la oficina acristalada del segundo piso, Rodrigo Méndez se servía un café con las manos temblorosas. No de cansancio, sino de rabia. «No puede ser», murmuró. «No voy a permitir que un viejo barrendero arruine mi reputación». Lucía Robledo, la única del grupo que había presenciado de cerca la escena, lo observaba en silencio desde su escritorio. «No arruinó nada, Rodrigo. Solo hizo lo que nadie más pudo». «¿Estás de su lado ahora?», replicó él con los ojos encendidos. «Estoy del lado de la verdad», contestó ella con calma. Rodrigo soltó una carcajada seca. «La verdad no paga contratos, Lucía. La imagen sí. Y por eso nunca serás un verdadero ingeniero», dijo ella levantándose. «Porque un hombre que teme la verdad no construye, solo disfraza». El silencio se hizo pesado. Rodrigo la siguió con la mirada mientras ella salía del despacho, cerrando la puerta con un golpe seco. Él apretó los puños. Si el viejo quiere jugar a ser héroe, entonces tendrá su final.
Horas después, Aurelio Vargas trabajaba en silencio en el área de mantenimiento. Había vuelto a su rutina, con la misma humildad de siempre, como si nada hubiera pasado, pero los demás no podían verlo igual. Los obreros lo saludaban con respeto, los técnicos lo observaban con admiración. Incluso los ingenieros jóvenes, que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y culpa. El rumor se había esparcido por toda la planta. El conserje salvó la fábrica. Bruno Morales intentó mantener el orden, pero era inútil. Cada conversación giraba en torno al anciano. Cada trabajador contaba la historia con más emoción que la anterior, y aunque Aurelio seguía barriendo los mismos pasillos, su presencia ya no era la de un hombre invisible. Ahora era una leyenda viva, hasta que el director general llegó. El auto oficial se detuvo frente al portón principal. De él descendió un hombre alto, de cabello gris y traje oscuro. Arturo Salcedo, el director de la empresa, conocido por su carácter severo y su obsesión por las apariencias. Rodrigo lo esperaba en la entrada, con expresión grave. «Señor Salcedo, gracias por venir tan pronto». «¿Qué demonios pasó con mi fábrica?», preguntó el director, sin saludarlo siquiera. «Un incidente menor. El motor principal sufrió una falla». «Ya lo sé. Lo que no entiendo es por qué todo el personal habla de un conserje que lo salvó». Rodrigo fingió incomodidad. «Ah, sí, una confusión lamentable. El anciano en cuestión manipuló el sistema sin autorización. Tuvo suerte, nada más. Pero eso podría habernos costado millones si algo salía mal». Salcedo frunció el ceño. «¿Suerte?». «Exacto». Rodrigo bajó la voz. «Creo que exageraron su papel. Ya he iniciado un informe para aclarar las responsabilidades». El director suspiró. «Bien, no quiero un circo. Esto debe resolverse antes de que la Junta lo sepa. Si los inversionistas se enteran de que un empleado de limpieza corrigió a nuestros ingenieros, nos ridiculizarán». «Lo entiendo perfectamente», respondió Rodrigo. «Déjelo en mis manos». Mientras tanto, en el taller, Aurelio terminaba de guardar sus herramientas cuando Bruno se acercó. «Don Aurelio», dijo con una mezcla de respeto y culpa, «quiero agradecerle de nuevo». «Ya lo hizo, hijo», respondió el viejo sonriendo. «Pero no se preocupe, no guardo rencor. No es eso. Solo quería decirle que hablé con la dirección. ¿Quieren verlo?». «¿A mí?», preguntó Aurelio sorprendido. «Sí, en la oficina principal». «¿Y eso es bueno o malo?». Bruno no respondió. Bajó la mirada. «Solo vaya con calma». El anciano asintió y limpió sus manos con un trapo. Caminó despacio hasta el segundo piso, con la serenidad de quien ya ha enfrentado cosas peores. El ascenso por las escaleras metálicas resonó como un tambor lento, marcando el paso de alguien que iba al juicio final sin miedo. Cuando entró a la oficina, Rodrigo lo esperaba junto al director. «¿Usted es Aurelio Vargas?», preguntó Salcedo sin mirarlo directamente. «Sí, señor. Me dicen que manipuló la maquinaria sin autorización». Aurelio respiró hondo. «Solo intenté ayudar. Nadie me lo pidió, pero todos dependían de esa máquina». Rodrigo intervino antes de que el director respondiera. «Lo que hizo fue extremadamente irresponsable. Si algo salía mal, habría causado un accidente». «Si no lo hacía, habría perdido la empresa», contestó Aurelio con calma. El tono sereno del anciano irritó a Rodrigo. «Eso no le da derecho a desafiar protocolos». «A veces», replicó Aurelio mirándolo a los ojos, «los protocolos se escriben desde escritorios, pero las soluciones nacen en el suelo, con las manos». El silencio fue brutal. Hasta el director pareció dudar un segundo. «Pero la arrogancia es más fuerte que la razón. Aún así», dijo Salcedo finalmente, «no puedo permitir que un empleado sin licencia técnica opere maquinaria crítica». Rodrigo sonrió apenas. «Por eso mismo, señor, recomiendo su suspensión inmediata». Aurelio no se inmutó. Solo bajó la cabeza. «Como usted diga. Puede recoger sus cosas», añadió Rodrigo. «Y por favor, deje la fábrica antes del mediodía». Bruno irrumpió en ese momento sin poder contenerse.
«Esto es una injusticia», gritó. «Él salvó la planta». Rodrigo giró con frialdad. «Lo salvó o lo arruinó. Eso lo decidirá la Junta. Por ahora, el señor Vargas está fuera». El anciano puso una mano sobre el hombro de Bruno. «Déjalo, hijo, no discutas. No vale la pena pelear con quienes no escuchan». Sus palabras fueron suaves, pero dolían más que cualquier grito. Se quitó los guantes, los dobló con cuidado y los dejó sobre la mesa. Luego miró al director y dijo con voz firme: «Yo no vine aquí a ser héroe, solo a servir. Pero a veces servir también es recordarles que las máquinas tienen alma». Y se marchó sin mirar atrás. Cuando bajó las escaleras, todo el personal se había reunido. Nadie entendía lo que pasaba, pero el silencio de los obreros bastó. Al verlo con su caja de herramientas bajo el brazo, comprendieron. Bruno bajó detrás de él furioso. «Don Aurelio, no puede irse así». «Sí puedo», respondió el viejo sonriendo con tristeza. «A los hombres como yo, cuando ya no los necesitan, los llaman suerte o estorbo». Lucía apareció al fondo del pasillo. Su mirada era distinta, limpia, sincera. «No se equivoque, don Aurelio», dijo con voz temblorosa. «Algunos sí lo vimos, y no lo vamos a olvidar». El anciano asintió, sin dejar de caminar. Cruzó la puerta principal mientras los rayos del mediodía caían sobre él. El viento agitó su camisa azul, y por un instante todos los que lo observaron tuvieron la sensación de estar despidiendo algo más que a un hombre. Despedían a una era, a una forma de dignidad que ya casi no existía. Horas después, cuando la fábrica volvió al ruido habitual, el motor comenzó a emitir un sonido extraño. Una vibración leve, apenas perceptible, pero que hizo que los ingenieros se miraran preocupados. Bruno, desde su oficina, sonrió sin alegría. Sabía lo que significaba. El motor extrañaba al hombre que lo entendía. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando un sonido extraño interrumpió el murmullo habitual del taller. Un zumbido irregular, casi imperceptible, pero que hizo que varios operarios levantaran la cabeza al mismo tiempo. El motor principal, el mismo que Aurelio había reparado días atrás, comenzaba a toser. Los indicadores parpadearon. El ritmo constante de producción se alteró. Bruno Morales salió de su oficina de inmediato, con el teléfono aún en la mano. «¿Qué está pasando?», preguntó a los ingenieros. Mateo Rivas, pálido, revisaba frenéticamente las pantallas. «No lo entiendo. Todos los valores están dentro del rango, pero el motor pierde presión». Gabriel Torres golpeó el panel. «¡Otra vez no!». El ruido creció, convirtiéndose en un gemido metálico. Los obreros se apartaron por precaución, y en cuestión de minutos, el motor se detuvo por completo. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el ruido. Solo se oía el tic-tac del reloj y el zumbido de las luces del techo. Bruno apretó los dientes. «Apaguen todo. Llamen al equipo técnico». Leonardo, nervioso, preguntó: «¿Y si fue el ajuste que hizo el viejo?». «¡Cállate!», gritó Bruno golpeando la mesa. «No digas eso aquí». Pero ya era tarde. Los obreros se miraban entre ellos. Todos sabían que el motor había funcionado perfectamente hasta el día en que expulsaron a Aurelio. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, el anciano caminaba por las calles polvorientas de su barrio con una pequeña bolsa de pan bajo el brazo. El sol de la mañana caía sobre los techos oxidados y los niños jugaban descalzos en la vereda. Aurelio saludaba a todos con una sonrisa serena. Llevaba días sin volver a la fábrica, y aunque le dolía, había aprendido a convivir con la idea de haber sido olvidado una vez más. En su pequeño taller doméstico, un rincón lleno de herramientas viejas y piezas dispersas, el silencio era su compañero. Encendió la radio, puso agua para el mate y se sentó frente a una mesa de madera donde reposaban planos amarillentos. Los observó con nostalgia. Eran diseños suyos, proyectos de motores que alguna vez revolucionaron fábricas enteras, pero nadie los recordaba. «Así es la vida, Elena», dijo mirando la fotografía de su esposa. «Uno enseña a volar y luego lo dejan sin alas». Golpearon la puerta.
Aurelio tardó unos segundos en levantarse. Cuando abrió, se encontró con un rostro conocido. Lucía Robledo, la joven ingeniera, respiraba agitada, con los ojos brillantes. «Don Aurelio, lo necesitamos». «¿Qué ocurre, hija?» «El motor...» volvió a fallar. El anciano se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por la confirmación de lo que ya sospechaba. «Lo advertí», murmuró. «No lo escucharon lo suficiente. Bruno está desesperado». Rodrigo llamó al director. «Están todos en la planta y nadie puede hacer nada». Aurelio la miró con serenidad. «¿Y por qué vienes tú?» Lucía tragó saliva. «Porque sé que no fue suerte. Vi cómo lo escuchaba. Usted no solo arregló la máquina...» La comprendió. El viejo asintió despacio. «Voy a ir, pero no por ellos», dijo con voz firme. «Voy por el motor. Él no tiene la culpa de estar en manos de sordos. En la fábrica, el caos era total. Los consultores habían vuelto, rodeados de computadoras portátiles, sensores, cables y teorías contradictorias. El director Salcedo observaba desde la pasarela superior, con el rostro crispado. «¿Qué está pasando?», preguntó con tono glacial. Rodrigo intentó mantener la compostura. «Un problema de recalibración, señor. Lo resolveremos en minutos». «Lleva 3 horas diciendo lo mismo», replicó Salcedo, perdiendo la paciencia. «Si no lo solucionan, habrá despidos». Lucía irrumpió en ese momento, todavía jadeante. Todos se giraron hacia ella. «¿Dónde estaba, ingeniera?», preguntó Rodrigo con irritación. «Buscando ayuda». «¿Ayuda? ¿De quién?». La respuesta llegó detrás de ella. «De mí», dijo una voz profunda. Los presentes se quedaron paralizados. En la puerta, Aurelio Vargas avanzaba lentamente, con su caja de herramientas en la mano y la misma calma de siempre. Su presencia, humilde pero imponente, llenó el espacio. El murmullo se extendió como un viento nuevo. Rodrigo lo miró con furia. «¿Quién lo dejó entrar?». «Yo», respondió Lucía sin vacilar. «Y si tiene un mínimo de sensatez, dejará que trabaje». «Está suspendido», gritó Rodrigo. «Entonces quítese el orgullo y repare usted el motor», dijo ella. El silencio fue absoluto. Incluso el director Salcedo bajó lentamente las escaleras, intrigado por la tensión. «¿Usted es el hombre del que todos hablan?», preguntó el director. Aurelio asintió. «Solo un obrero viejo, señor, pero el motor me habló otra vez». «¿Le habló?», repitió Salcedo con ironía. «Sí», respondió el anciano, mirando la máquina. «Me dijo que tiene miedo, que no confía en las manos que la tocan». Nadie se atrevió a reír. La voz de Aurelio tenía una autoridad tranquila, imposible de ridiculizar. Lucía dio un paso adelante. «Déjelo intentarlo. Si falla, me hago responsable». Rodrigo apretó los dientes, pero el director levantó la mano. «Muy bien, tiene 10 minutos. Si en ese tiempo no pasa nada, lo sacaré de aquí yo mismo». Aurelio dejó la caja de herramientas en el suelo y se acercó al motor. Pasó la mano por la superficie como si saludara a un viejo amigo. Los obreros observaban en silencio desde las pasarelas. El aire era espeso, cargado de tensión. «Esto no es solo acero», murmuró. «Es un corazón que late con lo que le das. Si lo alimentas con soberbia, se apaga. Si lo tratas con respeto, canta». Se arrodilló y comenzó a trabajar. Sus manos, endurecidas por los años, se movían con la precisión de un violinista que conoce cada cuerda de su instrumento. Apretó válvulas, limpió filtros, ajustó una tuerca minúscula que nadie había notado. El ruido del metal resonaba en cada rincón. Rodrigo lo observaba con una mezcla de rabia y miedo. Sabía que si el viejo lograba hacerlo de nuevo, su carrera terminaría. Aurelio levantó la vista hacia Lucía. «¿Podrías presionar el interruptor, hija?». Ella asintió. El botón rojo brilló por un instante. El motor despertó. Primero un leve ronroneo, luego un rugido perfecto. El suelo vibró. Las luces del tablero se alinearon una tras otra, como una sinfonía. Bruno exhaló, con lágrimas en los ojos. Los obreros gritaron.
El director no pudo evitar sonreír incrédulo. Rodrigo, en cambio, palideció. Aurelio se levantó lentamente, limpiándose el sudor. «Ya está», dijo con voz serena. No necesitaba repuestos ni diagnósticos, solo que alguien creyera en él. El director se acercó. No sé cómo lo hizo, pero lo felicito. Aurelio lo miró sin rencor. No me felicite, señor. Felicite a quienes aún saben escuchar. Lucía sonrió, emocionada. El anciano comenzó a recoger sus herramientas, pero en el rostro de Rodrigo se formó una sonrisa distinta, fría, calculadora. Sabía que el viejo había ganado la admiración de todos, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Durante los días siguientes, el nombre de Aurelio Vargas se convirtió en una leyenda dentro de la fábrica. Los obreros contaban su hazaña como si fuera un cuento. Dicen que no estudió en ninguna universidad. Dicen que los motores le responden como si tuvieran alma. Dicen que el director lo va a recontratar, pero no todos compartían esa admiración. Desde su oficina, Rodrigo Méndez observaba las cámaras de seguridad con una sonrisa torcida. Había pasado noches sin dormir, tramando un plan. No podía aceptar que su prestigio, construido a base de diplomas y contactos, fuera destruido por un viejo con manos callosas. Cada aplauso a Aurelio era una herida nueva en su orgullo. «¿Qué hace?», preguntó Hernán Suárez, su asistente, al verlo copiar archivos desde el servidor principal. «Prevención», respondió Rodrigo sin mirarlo. «Estoy preparando un informe técnico sobre el fallo de calibración». «¿El mismo que el anciano corrigió?». «Exacto. Pero según este informe», dijo sonriendo, «el fallo fue provocado por una manipulación indebida». Hernán lo miró horrorizado. «¿Va a culparlo?». Rodrigo se encogió de hombros. «No es mi culpa si los registros muestran que alguien sin autorización alteró el sistema justo antes del colapso. Pero él lo arregló, y ahora dirán que lo rompió primero para hacerse el héroe». El asistente quiso protestar, pero Rodrigo lo fulminó con la mirada. «Tú no viste nada». «¿Entendido?». En el taller, Lucía Robledo ayudaba a Bruno a revisar los nuevos parámetros del motor. Todo funcionaba perfectamente, y sin embargo, algo la inquietaba. «Rodrigo ha estado muy callado», dijo en voz baja. «Cuando un hombre así guarda silencio, es porque prepara ruido». Bruno asintió, cansado. «No confío en él, pero tampoco puedo hacer nada sin pruebas». Lucía miró hacia la cámara de seguridad en la esquina. «Entonces busquemos pruebas antes de que él las fabrique». Esa misma tarde, el director Salcedo convocó a todos los jefes de área a una reunión de emergencia. El ambiente en la sala era tenso. Rodrigo entró con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de serpiente. «Señores», comenzó, «he completado mi investigación sobre la reciente falla del motor». «¿Investigación?», preguntó Bruno. «Nadie le pidió eso». «Lo hago por responsabilidad profesional», replicó Rodrigo. Abrió la carpeta y proyectó unas gráficas en la pantalla. «Aquí pueden ver los registros del sistema de diagnóstico. La línea roja marca las intervenciones no autorizadas». Los ejecutivos murmuraron. En el gráfico, claramente se veía una serie de modificaciones de presión y flujo marcadas con el nombre Vargas Aux. Rodrigo continuó con voz calculadamente indignada. «Estas acciones ocurrieron justo antes del primer colapso. La coincidencia es demasiado precisa. El señor Vargas no solo manipuló el motor sin permiso, sino que provocó la avería para luego repararla y ganarse crédito». «Eso es mentira», gritó Bruno, poniéndose de pie. «Tranquilo, ingeniero», dijo Rodrigo sin perder la compostura. «No es una acusación personal, solo presento datos». Lucía se levantó. «¿Puedo ver el registro completo?». «Por supuesto». Ella se acercó, observando la pantalla con atención. Algo no encajaba. Las horas de intervención aparecían antes de que Aurelio hubiera llegado a la fábrica aquel día. «Esto está manipulado», dijo con firmeza. Rodrigo arqueó una ceja. «¿Está diciendo que falsifiqué un informe oficial?».
Estoy diciendo que miente. El director Salcedo levantó la mano. Basta, no toleraré discusiones personales. Este documento es claro, y si el registro indica una intervención indebida, tendremos que reportarlo. ¿Reportarlo?, preguntó Bruno, incrédulo. ¿A quién? A la Junta y, si es necesario, a las autoridades. Rodrigo sonrió discretamente. El viejo sería destruido sin necesidad de tocarlo. Al día siguiente, 2 hombres de seguridad llegaron a la casa de Aurelio. Golpearon la puerta con frialdad. «¿Señor Vargas?» «Sí. Traemos una notificación. Está siendo investigado por sabotaje industrial». El anciano se quedó quieto, con la carta en la mano, mientras su mirada se perdía en el vacío. No dijo nada. Solo cerró la puerta despacio y se sentó frente a la mesa donde descansaban sus herramientas. El silencio pesaba tanto que se oía el tic del reloj en la pared. Tomó la carta, la leyó completa y luego la dobló con calma. «Así es como pagan los hombres que temen a la verdad», murmuró, con miedo disfrazado de justicia. Lucía llegó poco después, con el rostro desencajado. «Don Aurelio, no firme nada. Están manipulando los registros». Él levantó la vista, sereno. «Ya lo sé». «¿Y qué va a hacer?» «Nada, nada. No se lucha contra el barro, hija. Si lo pisas, solo te ensucias más». Lucía negó con la cabeza. «No puedo permitir esto. Voy a buscar las grabaciones originales». Aurelio sonrió con ternura. «Tenga cuidado. Los que buscan la verdad siempre terminan molestando a alguien». «Entonces, que me molesten», replicó ella, saliendo casi corriendo. En la fábrica, Rodrigo creía haber ganado. Su informe había sido enviado a la dirección central. El nombre de Aurelio se manchaba cada minuto un poco más. Sabotaje, manipulación, riesgo técnico, palabras que pesaban como cadenas. Hasta que una tarde, Lucía irrumpió en la oficina con una laptop en la mano. Sus ojos brillaban con rabia contenida. «Encontré las grabaciones originales», dijo. Rodrigo palideció. «No sé de qué habla». Lucía conectó la computadora al proyector. En la pantalla aparecieron los registros de seguridad de la noche anterior a la reparación. Allí se veía claramente Rodrigo accediendo al sistema, modificando parámetros y copiando archivos. «Usted falsificó todo». El silencio en la sala era absoluto. Bruno cerró los puños. El director Salcedo lo miró con el rostro endurecido. «¿Es esto cierto, Méndez?» Rodrigo balbuceó. «No, Eso es un montaje». «No lo es», interrumpió Lucía. «Los metadatos del sistema coinciden con su clave de acceso y con la hora exacta en que manipuló el servidor». El director respiró hondo. «Llamen a seguridad». Rodrigo intentó escapar, pero 2 guardias ya bloqueaban la salida. Mientras lo escoltaban fuera, sus últimas palabras fueron un veneno. «Ese viejo no merece gloria, solo tuvo suerte». Lucía lo observó marcharse sin emoción. Luego se volvió hacia Bruno. «Hay que llevarle esto a Aurelio». Esa noche, cuando tocaron su puerta, el anciano estaba sentado en la penumbra mirando el motor viejo que guardaba como recuerdo. Lucía le mostró los documentos. «Está limpio, don Aurelio. Lo comprobamos todo». Él sonrió, pero su mirada estaba distante. «No buscaba limpiar mi nombre, hija, solo que la fábrica volviera a respirar». Lucía quiso decir algo, pero se detuvo. El viejo la miró con ternura infinita. «Los motores, cuando se apagan, no mueren. Solo esperan una chispa». Ella comprendió que no hablaba solo de acero. Al día siguiente, el director Salcedo lo llamó. «Señor Vargas, quiero disculparme personalmente». «No hay por qué, señor», respondió Aurelio. «Ya aprendí que el tiempo se encarga de limpiar lo que la mentira ensucia. La Junta ha decidido reintegrarlo oficialmente». «No hace falta». «¿Cómo que no?». Aurelio se levantó mirándolo a los ojos. «Yo ya hice mi parte. Ahora les toca a ustedes recordar lo que olvidaron, que el conocimiento sin humildad es solo ruido». Salcedo guardó silencio. El viejo recogió su caja de herramientas y se marchó una vez más, sin mirar atrás. Pero esta vez nadie lo olvidaría.
El sol apenas despuntaba cuando los primeros obreros llegaron a la planta. El aire era distinto, más ligero, expectante. Las noticias se habían propagado con la velocidad de una chispa en aceite caliente. Rodrigo Méndez había sido despedido y denunciado por falsificación de informes técnicos, y el nombre de Aurelio Vargas empezaba a sonar más fuerte que nunca. En los pasillos se escuchaban susurros. ¿Sabías que trabajó para empresas internacionales? Dicen que diseñó motores en Alemania. No, eso no puede ser. Era solo un auxiliar. Eso es lo que creíamos todos. Bruno Morales bajó al taller con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y culpa. Había pasado buena parte de la noche redactando un informe para la Junta. Un documento donde reconocía públicamente que el viejo había salvado la empresa 2 veces. En la portada escribió un título que le salió del alma: Informe sobre el valor de la experiencia. En su pequeña casa, Aurelio preparaba café cuando alguien golpeó la puerta. Era Lucía, esta vez acompañada de un joven periodista. Don Aurelio, este es Andrés Cárdenas, del periódico El Horizonte. El anciano frunció el ceño. ¿Y qué querría un periódico con un viejo mecánico? Contar su historia, respondió el periodista con una sonrisa nerviosa. Todos en la ciudad hablan de usted, pues deberían hablar de los obreros que mantienen viva la fábrica, no de mí. Lucía intervino. Pero su historia inspira, Aurelio. Es lo que la gente necesita escuchar ahora. El viejo se quedó pensativo unos segundos. Luego asintió lentamente. Está bien, pero si va a contarla, hágalo con la verdad, sin adornos. Lo prometo, dijo el joven encendiendo su grabadora. Andrés lo entrevistó durante horas. Aurelio habló poco, con frases simples, pero cada palabra llevaba el peso de una vida. Habló de su esposa, Elena, de los motores que reparó con las manos desnudas, de los años en que la industria lo olvidó, y de cómo, incluso en el silencio, nunca dejó de amar el sonido de una máquina viva. Cuando la entrevista terminó, el periodista estaba conmovido. Usted no solo arregló un motor, dijo, arregló la dignidad del trabajo. Aurelio sonrió con humildad. Solo le devolví el ritmo a algo que latía, pero nadie oía. 2 días después, el artículo salió en la portada. El hombre que hizo hablar al acero. La foto mostraba a Aurelio frente a la máquina, con las manos en los bolsillos y la mirada serena. El texto contaba su historia completa. El ingeniero oculto tras un uniforme azul, la injusticia, la redención. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Empresarios, sindicatos, universidades, todos querían conocerlo. El teléfono de la fábrica no dejaba de sonar. Y el propio director Salcedo recibió una llamada del Ministerio de Industria. ¿Es cierto lo del señor Vargas?, preguntó una voz oficial. Totalmente cierto, respondió el director. Queremos invitarlo a una ceremonia en la capital, un reconocimiento nacional por su trayectoria. Bruno y Lucía fueron los encargados de llevarle la noticia. Lo encontraron en su patio, reparando una vieja radio. Don Aurelio, dijo Bruno con una sonrisa, el ministerio quiere condecorarlo. El anciano levantó la vista, sorprendido. ¿Condecorarme? ¿Por qué? Por lo que hizo, por lo que representa. Aurelio dejó el destornillador sobre la mesa. Yo no hice nada que no fuera mi deber. Lucía lo miró con ternura. Y eso, justamente, es lo que lo hace grande. El viejo suspiró. Está bien, iré, pero solo si me dejan decir algo a mi manera. Bruno rió. Estoy seguro de que eso ya lo dan por hecho. El día de la ceremonia, la capital amaneció cubierta de un cielo limpio y brillante. El auditorio del ministerio estaba repleto. Ingenieros, directores, estudiantes, reporteros. En primera fila, el director Salcedo y varios miembros de la Junta observaban con nerviosismo el escenario. Cuando Aurelio entró, vestido con un traje sencillo y su inseparable caja de herramientas en la mano, la sala entera se puso de pie. Los aplausos fueron largos, sinceros, casi reverenciales.
Subió al estrado despacio, con la calma de quien no busca aplausos. El ministro lo saludó con respeto y entregó una medalla dorada. Por su contribución al conocimiento, la dignidad del trabajo y la ingeniería nacional. Aurelio tomó el micrófono. Su voz era baja, pero cada palabra resonó como un eco en el alma de todos. No soy más que un hombre que ama su oficio. Aprendí que un motor es como la vida. Si lo fuerzas, se rompe. Si lo escuchas, te enseña. Hizo una pausa. Y también aprendí que las personas envejecen, sí, pero el valor del conocimiento no caduca. Lo que se olvida no es la capacidad, sino la fe de los que miran desde arriba. Los presentes guardaron silencio. Algunos, incluso, tenían lágrimas en los ojos. Aurelio levantó la medalla. No acepto esto solo por mí, continuó, sino por cada trabajador que fue llamado inútil, viejo o pasado de moda. Porque detrás de cada arruga hay una historia de servicio que nadie debería despreciar. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Pero entre el público, Lucía notó algo que los demás no vieron. Aurelio tenía la mirada triste, una melancolía que solo entiende quien sabe que su batalla más importante ya está ganada, pero también terminada. Esa noche, en el hotel donde lo hospedaron, el anciano se asomó al balcón. La ciudad brillaba bajo miles de luces. En su mesa, la medalla descansaba junto a un sobre. Era una carta escrita por Bruno. Gracias por enseñarnos que el verdadero liderazgo no se impone, se inspira. Aurelio la leyó en silencio. Luego se volvió hacia la ventana. Elena, si pudieras ver esto, susurró. El viento entró suavemente, moviendo las cortinas como si respondiera. Al día siguiente, el artículo sobre la ceremonia se volvió viral. Titulares en todo el país hablaban de él. El anciano que humilló a los ingenieros con sabiduría. Aurelio Vargas, el hombre que enseñó al mundo que la experiencia no tiene edad. Las universidades lo llamaron para dar conferencias. Los estudiantes pedían su firma, y en la fábrica los obreros colgaron una foto suya junto al motor que había salvado. Debajo, una placa. Don Aurelio Vargas, el hombre que escuchó lo que nadie quiso oír. Pero él, lejos del ruido, ya había decidido su próximo paso. Sabía que el reconocimiento era solo el principio de algo más grande. Un sueño que había postergado durante décadas estaba por revivir. Porque Aurelio no quería fama, quería formar herederos de su oficio. Y lo que iba a hacer a continuación cambiaría la historia de todos los que alguna vez fueron subestimados. El sonido de los martillos volvió a llenar la fábrica, pero esta vez tenía otro ritmo. Ya no era el golpeteo mecánico de una rutina vacía, era el eco de una nueva etapa. Las paredes, antes frías, ahora tenían retratos, obreros, equipos, historias. Y en una esquina del taller principal, una placa metálica brillaba bajo la luz matinal. Centro de Formación Técnica Don Aurelio Vargas. Nadie lo esperaba. La iniciativa no había venido de la dirección, sino de Lucía y Bruno, quienes convencieron al ministerio de crear un programa para rescatar los saberes perdidos. No más jubilaciones que se llevaban consigo décadas de conocimiento. No más manos ignoradas. El plan era simple pero revolucionario. Los veteranos formarían a los jóvenes. Los ingenieros recién egresados aprenderían de los obreros que habían sentido la vibración real del acero. Y el hombre que había sido conserje se convertiría en el primer maestro del programa. El día de la inauguración, la fábrica estaba irreconocible. Banderas, cámaras, periodistas, estudiantes. El bullicio era tan intenso que parecía un festival. Pero en medio de esa multitud, Aurelio Vargas se mantenía aparte, observando en silencio. Llevaba su viejo uniforme azul, impecablemente limpio, y una expresión humilde, casi nostálgica. Lucía se acercó, con una carpeta en la mano. «Don Aurelio, ¿por qué no sube al estrado? Es su día». Él negó con suavidad. «No, hija, el estrado es para los que empiezan. Yo ya tuve mi momento».
Entonces al menos acompáñenos cuando cortemos la cinta. Aurelio sonrió. Eso sí, pero la tijera la sostiene usted. Yo ya corté demasiados comienzos en mi vida. Cuando el acto comenzó, el director Salcedo subió al podio. Su voz, por primera vez, tenía tono humano. Hoy no inauguramos un edificio, dijo, sino una nueva forma de mirar el trabajo. Durante años creímos que la experiencia se mide en títulos, hasta que un hombre nos demostró que la verdadera maestría se mide en legado. Hizo una pausa. Don Aurelio Vargas, esta casa será suya mientras exista. Los aplausos fueron tan largos que incluso él pareció incómodo. Lucía tomó el micrófono después. Don Aurelio nos enseñó algo que ningún manual menciona, que el acero se dobla, pero la dignidad no, y que cada motor tiene voz, solo hay que aprender a escucharla. Bruno agregó, gracias a él, la fábrica no solo volvió a funcionar, volvió a tener alma. Entonces llamaron a Aurelio al frente. Los flashes lo cegaron por un instante. Tomó la tijera vacilante y miró la cinta roja frente a él. Que esto no sea una escuela para producir más obreros, dijo con voz firme, sino una escuela para producir mejores personas. Y cortó la cinta. Los aplausos se mezclaron con vítores. Algunos lloraban. Otros simplemente se quedaron quietos, como si comprendieran que estaban presenciando algo más que una ceremonia. Los días siguientes fueron un torbellino. El Centro Vargas se llenó de aprendices, jóvenes de 18, 20 años que nunca habían sostenido una herramienta real, escuchaban atentos cada palabra del anciano. No era una clase común. Aurelio no usaba pizarrones ni proyectores, solo su voz, su paciencia y su ejemplo. El motor no se domina, se comprende, decía. Si el tornillo no entra, no lo fuerces. Primero entiende por qué no quiere entrar. Las manos saben antes que la mente. Solo hay que dejarlas hablar. Lucía lo observaba desde el fondo del taller, maravillada. Cada frase parecía una lección de vida disfrazada de mecánica. Bruno, que ayudaba en la coordinación, empezó a grabar las clases para que pudieran compartirse en línea. En cuestión de semanas, los videos del anciano se volvieron virales. Millones de personas en todo el país repetían sus frases. No se trata de arreglar cosas, sino de devolverles el alma. El conocimiento sin humildad es ruido. Las manos que trabajan son la oración más pura. Una tarde, mientras revisaba un motor antiguo con sus alumnos, Aurelio se detuvo de repente. Se llevó una mano al pecho y respiró hondo. Lucía corrió hacia él. ¿Está bien? El viejo sonrió, débil. Solo me cansé un poco. Este corazón también necesita mantenimiento. Lo llevaron a su casa y el médico recomendó reposo. Bruno insistió en contratar enfermeros, pero Aurelio se negó. He pasado toda mi vida cuidando máquinas. Si ahora debo cuidar mi cuerpo, lo haré con calma. Durante los días siguientes recibió decenas de cartas. Estudiantes, obreros, incluso ejecutivos. Algunos le enviaban fotos de motores reparados siguiendo sus consejos. Otros simplemente le agradecían por haberles devuelto la fe en el trabajo honesto. Una carta, sin embargo, lo conmovió más que todas. Era de Hernán Suárez, el antiguo asistente de Rodrigo. Yo participé del engaño, don Aurelio. Lo supe y callé. Pero verlo ahora me enseñó que siempre hay una segunda oportunidad. Gracias por perdonarme sin siquiera saberlo. El anciano guardó la carta en un cajón junto a su vieja medalla. Así debe ser, susurró. Los motores se arreglan, pero los hombres se transforman. Con el paso de los meses, el Centro Vargas se convirtió en un referente nacional. Escuelas técnicas pedían su colaboración, gobiernos regionales copiaban su modelo, y empresas de toda Latinoamérica enviaban ingenieros para capacitarse allí. Pero él seguía igual, caminando despacio, con su mate en la mano, saludando a cada alumno por su nombre. Lucía lo veía con admiración. Don Aurelio, usted cambió el país. Él negó con una sonrisa tranquila. No, hija,
Solo recordé a la gente algo que ya sabía, pero había olvidado, que el trabajo es amor en movimiento. Una tarde lluviosa, cuando todos se habían ido, Aurelio volvió al taller vacío. El ruido de las gotas golpeando el techo le recordó los viejos tiempos. Se acercó al motor central, el mismo que había salvado tantas veces. Lo encendió lentamente y el rugido familiar llenó el aire. Se quedó allí, escuchando. El sonido era perfecto. Cerró los ojos y, por un instante, creyó oír la voz de Elena entre el ruido del metal. «Lo lograste, viejo terco. Lo lograste». Una lágrima rodó por su mejilla. «No yo», susurró. «Lo logramos todos». Al día siguiente, cuando Lucía llegó temprano, lo encontró dormido junto al motor. El mate aún estaba tibio, la radio sonaba bajito, pero su respiración era serena, inmóvil. No hubo gritos, ni desesperación, solo silencio. El tipo de silencio que dejan los que cumplieron su propósito. Lucía se arrodilló y tomó su mano. «Gracias», dijo entre lágrimas, «por enseñarnos a escuchar». Semanas después, la fábrica entera se detuvo por un día, no por una avería, sino por respeto. Miles de trabajadores de todo el país se conectaron a una transmisión en vivo. El ministro habló brevemente, pero quien pronunció las palabras más hermosas fue Lucía. Don Aurelio no murió, solo se convirtió en el eco de todo lo que funciona bien cuando se hace con amor. Y así fue. Cada vez que un motor rugía con precisión, alguien en algún lugar murmuraba su nombre. Aurelio Vargas, el hombre que escuchó lo que nadie quiso oír y enseñó al mundo a escuchar con el alma. El amanecer fue distinto aquel día, no por el color del cielo, sino por el silencio que lo acompañaba. La noticia corrió como un susurro entre los pasillos, entre los talleres, entre las manos que habían aprendido a creer de nuevo. Aurelio Vargas había partido. Nadie quiso pronunciar la palabra muerte. Era como si hacerlo rompiera algo sagrado. En cambio, todos decían lo mismo. Se nos fue a revisar los motores del cielo. La fábrica detuvo sus máquinas por primera vez sin motivo técnico. Las luces permanecieron encendidas, como velas gigantes en su honor. Los obreros formaron un círculo en torno al motor central, aquel que él había salvado una y otra vez, y que ahora rugía suave, como si supiera. Lucía estaba allí, de pie, con los ojos enrojecidos. Bruno, a su lado, sostenía la medalla de Aurelio entre las manos. El aire olía a aceite, metal y lluvia. Era un funeral sin ataúd, sin flores, sin discursos preparados. Solo trabajo detenido y respeto vivo. «No quería homenajes», dijo Lucía al micrófono frente a cientos de empleados reunidos. Dijo que los aplausos debían ser reemplazados por motores funcionando bien. Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero hoy vamos a aplaudir igual, no por ego, sino por gratitud». Los aplausos no fueron ensordecedores ni desordenados, fueron lentos, coordinados, casi rítmicos. Un aplauso que sonaba como el latido de un corazón colectivo. Alguien encendió el motor y su rugido se mezcló con el sonido de las palmas. Fue como si el propio Aurelio respondiera desde algún lugar. Esa noche, cuando todos se marcharon, Lucía y Bruno se quedaron solos en el taller. Encima de la mesa de Aurelio encontraron un cuaderno cubierto de grasa y polvo. Dentro, cientos de anotaciones, diagramas, reflexiones. No eran solo fórmulas, eran pensamientos sobre la vida, escritos entre líneas de engranajes y ecuaciones. Un motor funciona cuando cada pieza encuentra su propósito. Una empresa falla cuando olvida que su mayor recurso es el alma humana. Los errores no son fallas, son formas distintas de entender la verdad. Lucía lo cerró con cuidado. «Esto no puede quedarse aquí», dijo. Bruno asintió. «Entonces hagamos lo que él haría, compartirlo». Semanas después, comenzaron a digitalizar el cuaderno. Publicaron fragmentos en la web del Centro Vargas. Lo llamaron «El Manual del Alma Mecánica». En cuestión de días, los textos se viralizaron.
Ingenieros, psicólogos, maestros y obreros lo citaban en conferencias, en redes, en aulas. Las frases de Aurelio se convirtieron en aforismos modernos, y algo inesperado sucedió. Universidades técnicas comenzaron a cambiar sus programas de estudio. Incorporaron una nueva asignatura llamada Ética de la Escucha Industrial. El primer módulo se titulaba Aprender a oír el alma de lo que hacemos. Lucía fue invitada a dar la clase inaugural. En el auditorio, repleto de jóvenes, abrió su presentación con una fotografía, Aurelio de pie frente al motor, con una sonrisa serena. Este hombre no tenía títulos, dijo, pero tenía lo que todos necesitamos para cambiar el mundo. Atención. Puso una mano en el pecho. Escuchaba con esto, no solo con esto, y señaló la cabeza. El silencio posterior fue tan profundo que nadie quiso romperlo. Afuera comenzaba a llover. Lucía sintió que cada gota en el techo era como una palmada suave de Aurelio, acompañándolos desde algún lugar. Pasaron los meses y el Centro Vargas se transformó en una red internacional. Fábricas en Brasil, Chile, México y España implementaron el modelo de mentoría humana inspirado en su filosofía. Los obreros veteranos fueron reconocidos como instructores, y por primera vez en la historia, la experiencia se convirtió en título. Un documental titulado El hombre que escuchaba máquinas ganó premios en festivales de cine. Mostraba imágenes reales de Aurelio enseñando a sus alumnos riendo, limpiándose las manos llenas de grasa, diciendo: «Miren, muchachos, no hay máquina inútil, solo manos apuradas». El mundo entero comenzó a hablar de él. Revistas internacionales lo llamaron el Sócrates de la ingeniería. Y aunque Lucía sonreía con orgullo al leer los titulares, dentro de ella seguía doliendo la ausencia. Una tarde, al volver del trabajo, encontró una carta en el buzón. No tenía remitente, solo una palabra: Elena. El corazón le dio un salto. Dentro, una hoja amarillenta con una caligrafía antigua. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que yo no pude ver en vida, la luz que mi Aurelio siempre llevó consigo. Él soñó con un mundo donde las manos y las mentes caminaran juntas, sin desprecio. Gracias por cumplir su sueño. No lo llores. Escúchalo. Lucía apretó la carta contra el pecho, con lágrimas en los ojos. Miró al cielo y susurró: «Te escuchamos, don Aurelio. Todos te escuchamos». Meses después, se celebró el primer Congreso Internacional de Ingeniería Humana. Delegaciones de todo el mundo asistieron. Y en el centro del escenario, una figura de bronce, Aurelio Vargas, con una llave inglesa en la mano y la mirada al frente. Lucía subió al podio para inaugurar el evento. Cuando lo conocí creí que era solo un conserje. Hoy sé que fue un filósofo disfrazado de mecánico. Pausó. Nos enseñó que las máquinas y las personas no están tan lejos. Ambas necesitan respeto, ritmo y escucha. El público se levantó en aplausos. Bruno, desde la primera fila, observaba con orgullo. En sus manos sostenía el viejo cuaderno de Aurelio, que había decidido no publicar completo. Algunas cosas, dijo para sí mismo, no deben leerse, deben vivirse. Esa noche, después de la ceremonia, Lucía y Bruno caminaron por los pasillos vacíos del Centro Vargas. El eco de sus pasos resonaba entre las máquinas apagadas. De pronto, el sistema de sensores detectó movimiento y encendió las luces del taller principal. El motor central comenzó a girar lentamente. No había nadie más. Nadie lo encendió. Lucía y Bruno se miraron, sorprendidos. El sonido era suave, constante, armónico, un rugido conocido, casi humano. Lucía sonrió, con lágrimas en los ojos. «¿Sabes qué es esto, verdad?», preguntó. Bruno asintió. «Sí, es su forma de decir que sigue aquí». Y allí se quedaron en silencio, escuchando el rugido perfecto del motor que ya no necesitaba manos, solo memoria. Porque algunos hombres no mueren, se convierten en energía. Y Aurelio Vargas se había vuelto eso, la corriente invisible que mantiene al mundo funcionando.
5 años habían pasado desde la muerte de Aurelio Vargas, pero su nombre ya no pertenecía solo a una fábrica. Se había vuelto un lenguaje, una forma distinta de mirar el trabajo, la tecnología, la vida misma. En universidades de todo el mundo, jóvenes repetían sus enseñanzas como mantras cotidianos. No arregles lo que está roto, entiende por qué se rompió. El acero no siente, pero te enseña a sentir. Si algo no responde, revisa tu manera de preguntar. En Chile, un grupo de ingenieros fundó una ONG llamada Motores del Alma, dedicada a reparar maquinaria abandonada en escuelas rurales. En México, un colegio técnico adoptó su filosofía como base pedagógica. Y en Japón, una empresa de robótica imprimió en la entrada de su sede una de sus frases más famosas. El futuro no pertenece a las máquinas que piensan, sino a las personas que sienten. Mientras tanto, el Centro Vargas había crecido hasta convertirse en un complejo educativo internacional. Cada sala llevaba el nombre de un valor: dignidad, escucha, paciencia, honestidad. Y en la entrada principal, una estatua de bronce mostraba a Aurelio sentado en su banco de trabajo, con una llave en la mano y un niño observándolo, maravillado. Lucía Robledo, ahora directora general del centro, caminaba cada mañana por los pasillos con la misma rutina que él solía tener. Saludaba a cada estudiante, preguntaba por sus proyectos, sonreía sin prisa. Bruno Morales, convertido en decano de prácticas industriales, supervisaba el programa de mentorías, ahora implementado en más de 20 países. Pero había algo que ambos sabían. El verdadero legado de Aurelio no estaba en los edificios ni en los homenajes. Estaba en la forma en que la gente se trataba entre sí. Un día, Lucía recibió una llamada inesperada desde la sede de la UNESCO. La voz al otro lado era formal, pero cálida. Señora Robledo, estamos organizando un simposio mundial sobre ética y tecnología. Queremos que el próximo año se llame oficialmente Año Internacional de la Escucha, en honor a don Aurelio Vargas. Lucía se quedó en silencio. El corazón le dio un vuelco. ¿En serio? Sí, creemos que su mensaje es más necesario que nunca. En un mundo lleno de ruido, alguien tiene que recordarnos cómo escuchar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Convenciones, documentales, artículos, homenajes. Pero había algo que nadie esperaba. Un hallazgo en el archivo personal de Aurelio. Mientras catalogaban sus pertenencias para una exposición, un estudiante encontró una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Dentro había un sobre con una etiqueta que decía: «Para cuando ya no esté». Lucía, con las manos temblorosas, lo abrió frente a Bruno. Dentro había una carta escrita con tinta descolorida, en su caligrafía firme y serena. Si están leyendo esto, es porque mi tiempo aquí terminó, y el suyo continúa. No lloren mi partida. Las máquinas necesitan piezas nuevas para seguir girando, y la vida no es diferente. Si alguna vez dudan, vuelvan al taller. Escuchen, el sonido del motor siempre les recordará quiénes son. Y si el ruido del mundo se vuelve insoportable, apaguen todo y escuchen el silencio. Allí, entre los latidos del vacío, volverán a oír mi voz, no en las palabras, sino en el eco de lo que aprendimos juntos. Lucía se cubrió la boca con la mano. Bruno tenía los ojos vidriosos. Ninguno habló, solo dejaron que la carta descansara sobre la mesa como si tuviera vida propia. El día del simposio llegó. La sede de la UNESCO en París estaba colmada. Delegaciones de más de 70 países asistían. En el escenario principal, una pantalla mostraba un video recopilando la vida de Aurelio, su mirada serena, sus manos llenas de grasa, su sonrisa tímida, su voz diciendo: «A veces, el mayor ruido viene del miedo a escuchar». El público permaneció en silencio absoluto. Lucía subió al estrado. Llevaba el mismo uniforme azul que Aurelio usaba en la fábrica, cuidadosamente planchado. Cuando habló,
Su voz no tembló. Él decía que los motores no tienen alma, pero sí memoria. Y tenía razón, porque lo que movió sus manos no fue la técnica, sino la fe. La fe en que cada tornillo, cada engranaje, cada ser humano puede volver a funcionar si alguien lo trata con paciencia. Hizo una pausa, dejando que las palabras respiraran. Hoy, más que rendirle homenaje, venimos a asumir una promesa, seguir escuchando. El aplauso fue tan largo que las luces del escenario parpadearon. Muchos lloraban. Otros simplemente cerraron los ojos, como si escucharan el motor invisible de la humanidad en marcha. Meses después, se fundó la Fundación Aurelio Vargas, dedicada a becar jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería humanista. Cada beneficiario debía cumplir una única condición: enseñar lo que aprendiera a alguien más. Lucía explicó en la inauguración: Don Aurelio no nos dejó una empresa, sino un principio. El conocimiento que no se comparte se oxida. Bruno añadió con una sonrisa: y nosotros no venimos a idolatrarlo, sino a continuar su tarea. Un año más tarde, el Centro Vargas lanzó un programa experimental en África. Capacitaban a comunidades para reparar sus propios equipos agrícolas con recursos locales. Los resultados fueron tan impactantes que el Banco Mundial lo adoptó como modelo de desarrollo sostenible. Y en los informes oficiales, el lema era el mismo que Aurelio escribió alguna vez en su cuaderno: el progreso no se mide por la velocidad, sino por la armonía. Una noche, después de un largo día de reuniones, Lucía caminó sola por el taller principal, el mismo donde, años atrás, Aurelio había pasado sus últimos momentos. Encendió el motor central. El sonido la envolvió por completo, cálido, firme, familiar. Cerró los ojos. Por un instante, sintió una presencia detrás de ella, una voz profunda, suave, inconfundible. ¿Ves, hija? Todavía canta. Lucía sonrió. No volteó. Sabía que no era un sueño, sabía que, de algún modo, él seguía ahí, observando. El rugido del motor se volvió un susurro perfecto, casi un latido, y en ese silencio lleno de vida murmuró: «Sí, don Aurelio, todavía canta». Afuera, la noche era tranquila, las luces del Centro Vargas brillaban como constelaciones, y en lo alto, una frase proyectada en la fachada, iluminando la oscuridad: «Mientras alguien escuche, nada muere». Habían pasado 15 años desde la muerte de Aurelio Vargas, y sin embargo, su voz seguía flotando en los pasillos del Centro Vargas. No como eco, sino como presencia. Cada tornillo apretado, cada válvula calibrada, cada máquina que despertaba al amanecer, parecía hacerlo bajo su mirada invisible. El mundo había cambiado. La automatización había alcanzado niveles impensables, pero en medio de tanta tecnología, el principio de Aurelio seguía más vigente que nunca. No hay avance si el corazón se queda atrás. Lucía Robledo, ya con el cabello cubierto de hebras plateadas, caminaba despacio por los talleres. El centro se había expandido a 3 continentes y una nueva generación de ingenieros, jóvenes nacidos en la era digital, estudiaba los métodos del viejo maestro como si fueran mandamientos. Entre ellos, destacaba una joven llamada Amelia Torres. Tenía 22 años, curiosa, brillante y obstinada. Había crecido escuchando los relatos de su padre, un obrero que trabajó en la planta original. Desde niña soñaba con conocer al hombre que hacía hablar las máquinas, pero cuando llegó su momento de ingresar al centro, él ya era leyenda, y sin embargo, lo sentía cerca cada día. Amelia tenía algo de Aurelio sin saberlo, la misma manera de fruncir el ceño cuando pensaba, la misma costumbre de tocar las máquinas como si fueran seres vivos. Lucía la observaba desde la distancia y en silencio sonreía. «Ella», decía a Bruno, «ella es la chispa que faltaba». Una tarde de otoño, Amelia se quedó sola en el taller central. Estaba reparando un motor antiguo, el primero que Aurelio había restaurado décadas atrás, cuando algo le llamó la atención.
Detrás del panel metálico, oculto bajo una capa de polvo, había una pequeña ranura. Dentro, un tubo de cobre sellado. Lo sacó con cuidado y lo abrió. Dentro había una hoja doblada, amarillenta por el tiempo. El papel olía a aceite y tinta vieja. Las palabras, escritas a mano, parecían recientes. Si algún día llegas hasta aquí, es porque escuchaste más que los demás. No busques fórmulas en mis notas. Busca pausas. Las pausas también son parte del ritmo. No temas al silencio. Es el taller donde se repara el alma. Si logras entender esto, entonces no necesitas mi voz, porque ya aprendiste a escuchar. Amelia se quedó inmóvil. Sintió un nudo en la garganta. Sus dedos temblaban. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el viejo Aurelio le hablara directamente. De repente, el motor frente a ella emitió un pequeño chasquido, una chispa, una vibración suave, rítmica, precisa. El motor se encendió solo, lentamente, con un rugido que llenó el taller. Amelia dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía lo que significaba. No era una falla eléctrica, era una respuesta. Al día siguiente, llevó la nota a Lucía. La mujer la leyó en silencio, y cuando terminó, no pudo contener el llanto. Él sabía, susurró. Sabía que alguien más lo entendería algún día. Bruno, que escuchaba desde la puerta, agregó con voz quebrada. Era su forma de asegurarse de que el fuego no se apagara. Lucía acarició la cabeza de Amelia con ternura. Él te eligió sin conocerte. Yo solo seguí su método, dijo la joven. Escuché. Semanas después, durante el aniversario número 20 de la fundación del centro, Lucía anunció su retiro oficial. El auditorio estaba lleno. Bruno, ahora con bastón, la acompañaba al escenario. Lucía habló con la serenidad de quien ya ha cumplido su propósito. Hoy cierro un ciclo, no porque me sienta vieja, sino porque sé que el legado ya encontró un nuevo corazón. Amelia, sorprendida, la miró desde la primera fila. Lucía la llamó con un gesto. Ven, hija, este lugar necesita oídos jóvenes. El público aplaudió. Lucía le entregó una pequeña llave dorada. Esta abre el taller donde todo empezó. No es solo una puerta, es un juramento. Amelia la sostuvo con emoción. Prometo no dejar de escuchar. Lucía sonrió. Entonces, ya eres parte del motor. Con el paso de los meses, Amelia implementó cambios que modernizaron el centro sin destruir su esencia. Usó inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes a detectar errores, pero insistió en que cada diagnóstico debía ser verificado con el oído y el tacto. Las máquinas te dirán el qué, decía, pero el alma te dirá el por qué. Creó un nuevo programa llamado Resonar, donde alumnos de distintos países compartían historias sobre cómo aplicaban los principios de Aurelio en su vida diaria. En una de las primeras emisiones, un joven desde India contó cómo había reparado un generador en un hospital rural, recordando una de las frases del maestro. Un motor que salva vidas no necesita aplausos, solo necesita funcionar. Lucía y Bruno, viéndolo por transmisión en vivo, se emocionaron. El sueño de Aurelio estaba más vivo que nunca. Meses después, Amelia visitó la antigua fábrica, la primera, donde todo había comenzado. El edificio estaba abandonado, cubierto de maleza y polvo. Entró sola, con una linterna en la mano. Caminó entre los escombros, imaginando las voces del pasado, el eco de pasos invisibles, el aroma a hierro, la luz filtrándose por las grietas. Llegó al motor original, oxidado, inmóvil, y apoyó la mano sobre él. Gracias, susurró, por enseñarnos que los hombres también pueden ser reparados. Sacó de su mochila una pequeña placa y la fijó al costado del motor. En ella grabó las últimas palabras que Aurelio había escrito. Mientras alguien escuche, nada muere. Luego se quedó allí un largo rato, en silencio, y por un instante juraría que oyó el sonido de una respiración profunda, tranquila, como un motor dormido que aún latía. Esa noche,
Al regresar al centro Vargas, Lucía la esperaba en la entrada. El viento soplaba suave y el cielo estaba lleno de estrellas. «¿Fuiste a verlo, verdad?», preguntó. Amelia asintió. «Sí, y creo que no se fue nunca». Lucía la miró con ternura. «No, solo cambió de taller. Ahora trabaja en nosotros». Las dos se abrazaron, mientras el viento hacía vibrar las ventanas del edificio como si algo, allá afuera, siguiera rugiendo en agradecimiento. Porque aunque el cuerpo del viejo maestro había partido hacía años, su alma seguía girando, invisible pero eterna, como el corazón de un motor que no conoce descanso. Y así, sin ruido, sin gloria, sin despedidas, el legado de Aurelio Vargas se volvió parte del aire, de cada chispa, de cada mirada humilde, de cada engranaje que encontraba su ritmo en medio del caos, porque lo que Aurelio había construido no fue una máquina, fue una forma de vivir. El viento soplaba desde el sur, trayendo consigo olor a tierra mojada y hierro. El sol nacía sobre la colina donde se alzaba el nuevo Centro Vargas Internacional, un complejo enorme de vidrio y acero que reflejaba el cielo como un espejo. Pero, a pesar de su modernidad, todo en aquel lugar parecía respirar el espíritu de un solo hombre. En el vestíbulo principal, miles de personas caminaban cada día bajo una frase grabada en el arco de entrada. «Mientras alguien escuche, nada muere». Nadie sabía exactamente quién la había mandado grabar. Algunos decían que había sido Lucía, otros que fue idea de Bruno, pero los más viejos afirmaban que esa frase ya estaba escrita en los planos originales, como si Aurelio la hubiera dejado allí, de alguna manera, antes de partir. Han pasado 20 años desde su muerte. Lucía ya no dirige el centro, pero todos los años, el 12 de septiembre, vuelve al mismo lugar, el taller principal, el corazón del complejo. Camina despacio entre los estudiantes, saluda con una sonrisa y se detiene frente al motor original, restaurado por Amelia y conservado como reliquia. Allí, bajo la luz dorada del amanecer, se sienta un momento y guarda silencio. Ese día, los aprendices apagan todas las máquinas durante un minuto exacto. Nadie habla, solo se oye el viento rozando los ventanales. Después, uno de los estudiantes más jóvenes enciende el motor que ruge suave, eterno, como un canto, y todos, al unísono, aplauden, no por costumbre, sino por gratitud. El centro se había expandido a más de 30 países. En cada sede, una réplica del taller de Aurelio recordaba el inicio de todo. Los programas educativos habían cambiado para siempre. Ahora, toda formación técnica debía incluir un módulo de humanidad aplicada. Ya no se enseñaba solo a crear, sino a comprender lo creado. Y en cada aula, colgada como si fuera un retrato de familia, la foto del viejo conserje sonreía con humildad. Lucía, desde el auditorio, escuchaba a los alumnos repetir una de sus frases más queridas. «No hay fracaso en quien escucha, solo aprendizaje». Amelia, ya convertida en directora global, mantenía viva la tradición. Su voz tenía la calma de quien entiende que los grandes cambios no se imponen, se siembran. Don Aurelio no fue un inventor, decía a los nuevos estudiantes. Fue un jardinero. ¿De qué?, preguntaban los más pequeños. De almas que habían olvidado cómo florecer. Aquel año, sin embargo, la ceremonia de conmemoración tuvo algo distinto. Entre los invitados había un joven de unos 16 años, de cabello oscuro y mirada curiosa. Venía desde una escuela rural del norte del país. Había ganado un concurso de innovación con un proyecto de energía sostenible inspirado en las notas de Aurelio. Cuando subió al escenario para recibir su premio, habló con timidez, pero sus palabras tocaron a todos. No conocí a don Aurelio, pero lo escuché. El público sonrió confundido. Mi padre fue alumno del Centro Vargas. Cuando yo era niño y rompía algo, él nunca me gritaba. Solo decía, «A ver, hijo, ¿qué te quiso decir lo que se rompió?». El auditorio estalló en aplausos. Lucía se llevó las manos al rostro. Amelia,
Al borde de las lágrimas, comprendió que el ciclo estaba completo, porque cuando una enseñanza llega hasta los hijos de quienes aprendieron, deja de ser memoria y se vuelve naturaleza. Aquella noche, después del evento, el edificio quedó vacío. Lucía, que ya se movía con lentitud, volvió al taller una última vez. Encendió una pequeña lámpara, dejando que la luz bañara las herramientas de Aurelio, aún conservadas en el mismo orden. El aire olía a aceite y madera vieja. El motor central estaba apagado, pero parecía esperar algo. Ella se acercó despacio, apoyó la mano sobre la superficie fría y murmuró: «¿Sabes, Aurelio? Tu ruido se volvió silencio, y tu silencio, música. Ya no te buscan los ingenieros, ahora te busca el mundo entero». Cerró los ojos. El taller permaneció en calma, pero de pronto un leve zumbido comenzó a recorrer las paredes. La lámpara parpadeó, y el motor emitió un suspiro metálico. No era encendido, era como un latido. Lucía sonrió. «Siempre supiste hacer eso, ¿verdad?», susurró. «Volver a la vida lo que otros daban por perdido». Se quedó allí un largo rato, escuchando el rumor invisible. Y cuando se marchó, una ráfaga de viento atravesó el taller, haciendo sonar las llaves colgadas como campanas diminutas. Un sonido leve, rítmico, casi humano. Días después, Amelia entró al taller al amanecer. Sobre la mesa de trabajo encontró algo que no estaba la noche anterior: una hoja de papel, vieja, manchada de aceite, con una frase escrita a mano. El trazo era inconfundible, la letra de Aurelio. «Si algún día logran que una máquina escuche el alma de quien la toca, entonces sabrán que no fracasé». Amelia la leyó una y otra vez, sin entender cómo había llegado allí, pero no intentó explicarlo. Simplemente sonrió. Guardó la hoja en una caja de cristal, al lado del motor, y escribió debajo una nota pequeña: «Misión cumplida». Años más tarde, una nave de exploración espacial despegó desde un país del norte. Su misión: llevar a Marte una cápsula con objetos que representaran la historia del ingenio humano. Entre ellos, había un libro, pequeño, de tapas gastadas. Título: «El Manual del Alma Mecánica», de Aurelio Vargas. En la carátula, una dedicatoria escrita por Lucía: «Para quien encuentre esto, en cualquier mundo, las máquinas pueden conquistar el espacio, pero solo el alma humana puede darle sentido al viaje». La nave desapareció en el cielo, y en la tierra, bajo el mismo amanecer dorado que Aurelio amaba mirar desde su taller, el motor original siguió encendido, rugiendo suavemente, como si aún esperara la próxima generación de oídos dispuestos a escucharlo. El viento cruzó el valle, rozando los árboles, moviendo las hojas, colándose entre los engranajes del tiempo, y en ese murmullo infinito, una voz parecía decir: «Clara, serena, eterna, escucha, que el alma todavía trabaja. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el alma, no te vayas lejos, porque la siguiente te va a estremecer aún más. Se llama No la contraté para eso», gritó el millonario, hasta que descubrió que la empleada era un genio y ya te está esperando en pantalla.